Inmunidad adaptativa. Antígenos. Células de la inmunidad adaptativa. Linfocitos, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, células presentadoras de antígeno. Linfocitos B e inmunidad humoral. Inmunoglobulinas. Inmunidad humoral. Linfocitos T e inmunidad celular. Células T cooperadoras y citocinas en la inmunidad adaptativa. Células T reguladoras. Células T citotóxicas. Inmunidad mediada por células. Órganos linfoides. Timo, ganglios linfáticos, vaso, otros tejidos linfoides secundarios. Comparación entre inmunidad activa y pasiva. Regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Inmunidad adaptativa. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: caracterizar la relevancia y la función de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, comparar y contrastar el desarrollo y la función de los linfocitos T y B, descubrir la función de las citocinas involucradas en la respuesta inmunitaria adaptativa. Adaptativa está compuesto por una serie de proteínas que se activan mediante 3 vías distintas, pero convergentes. La clásica, la vía de la lectina y la alterna. Sus funciones principales son la promoción de la inflamación y la destrucción de los microbios. Puntos clave. Inmunidad adaptativa. La respuesta inmunitaria adaptativa implica una serie compleja de interacciones entre los Página 562. Componentes del sistema inmunitario y los antígenos de un patógeno extraño. Es capaz de distinguir entre lo propio y lo ajeno, reconocer y reaccionar de manera específica contra gran número de microbios y patógenos distintos, además de recordar a agentes específicos. La inmunidad humoral consiste en la protección provista por las células plasmáticas que derivan de linfocitos B, que sintetizan anticuerpos que viajan en la sangre e interactúan con los antígenos circulantes y ubicados en la superficie celular. En tanto, la inmunidad mediada por células provee protección por medio de los linfocitos T citotóxicos que protegen de las células infectadas por virus o de las cancerosas. Antígenos. Los antígenos o inmunógenos son sustancias o moléculas extrañas al organismo, pero que cuando se introducen desencadenan la producción de anticuerpos en los linfocitos B, lo que origina la destrucción final del invasor. Suelen ser macromoléculas grandes, mayores a 10.000 Dalton, como proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos libres. Los antígenos son reconocidos por receptores específicos existentes en la superficie de los linfocitos y por los anticuerpos o inmunoglobinas que se secretan en respuesta al antígeno. Pueden tomar la forma de cualquier sustancia extraña, entre otras bacterias, hongos, virus, protozoarios, parásitos y agentes distintos a los microbios, como pólenes, veneno de insectos y órganos trasplantados. El sistema del complemento. Comprensión. El sistema del complemento provee uno de los principales mecanismos efectores, tanto de la inmunidad humoral como de la innata. Está constituido por un grupo de proteínas del complemento C1 a C9, que de manera habitual están presentes en el plasma en forma inactiva. La activación del sistema del complemento es un proceso que se da con gran regulación. Implica la degradación secuencial de sus proteínas para generar una cascada de productos escindidos capaces de detener actividad enzimática proteolítica. Esto permite una ampliación tremenda, toda vez que cada molécula enzimática que activa cada uno de los pasos puede generar moléculas enzimáticas activadas múltiples en el paso siguiente. La activación del complemento se inhibe por la activación de proteínas presentes en las células normales del hospedero. Así, sus acciones se limitan a los microbios y a otros antígenos que carecen de estas proteínas inhibidoras. La activación inicial. Segundo, las respuestas inflamatorias de los pasos iniciales. Y tercera, las respuestas de ataque a la membrana de los pasos finales. Fase de activación inicial. Existen 3 vías para el reconocimiento de los microbios y la activación del sistema del complemento. Primero, la vía alterna, que se activa en las superficies de la célula microbiana en ausencia de anticuerpos y constituye un componente de la inmunidad innata. Segundo, la vía clásica, que se activa por medio de ciertos tipos de anticuerpos unidos a antígeno y que forman parte de la inmunidad humoral. Y tercero, la vía de la lectina,
que se activa por la acción de una lectina plasmática que se une a la manosa ubicada en los microbios y activa la vía clásica del sistema en ausencia de anticuerpo. Página 563. Respuestas inflamatorias de los pasos iniciales. El componente central del complemento para las tres vías es la activación de la proteína C3 del complemento, así como su ruptura enzimática en un fragmento C3b mayor y un fragmento C3a más pequeño. Este último estimula la inflamación al actuar como quimioatrayente para los neutrófilos. El fragmento C3b más grande se adhiere al microbio y funge como opsonina para la fagocitosis. También actúa como una enzima para romper a la proteína C5 en dos componentes, un fragmento C5a que induce vasodilatación e incrementa la permeabilidad vascular y un fragmento C5b que propicia las respuestas de ataque a la membrana de los pasos finales. Página 564. Ataque a la membrana de los pasos finales. En las respuestas de los pasos finales, el fragmento C3b se une a otras proteínas del complemento para constituir una enzima que rompe a la proteína C5, lo que da origen a los fragmentos C5a y C5b. C5a estimula el flujo de entrada de los neutrófilos y la fase vascular de la inflamación aguda. El fragmento C5b se mantiene adherido al microbio y desencadena la formación de un complejo con las proteínas del complemento C6, C7, C8 y C9 para dar origen a la proteína del complejo de ataque a la membrana o poro que permite que los iones y fluidos ingresen y generen la lisis celular. Desde la perspectiva inmunológica, los antígenos poseen sitios activos denominados determinantes antigénicos o epitopes. Se trata de componentes más pequeños y discretos del antígeno que tienen una configuración molecular única, a la que puede reconocer y unirse a un receptor de Ig específico ubicado en la superficie del linfocito o el sitio de unión a antígenos de un anticuerpo secretado, figura 13.4. No es inusual que un solo antígeno posea varios determinantes antigénicos y por ende sea capaz de estimular a varios linfocitos T y B distintos. Por ejemplo, diversas proteínas que conforman al virus de la gripe pueden actuar como antígenos independientes, antígenos A, B, C, H y N. Cada uno de estos contienen varios determinantes antigénicos. En estructuras como la pared celular bacteriana se encuentran cientos de determinantes antigénicos. Las moléculas de peso molecular bajo, menores a 10.000 Dalton, pueden contener determinantes antigénicos, pero en forma aislada rara vez son capaces de estimular una respuesta inmunitaria. Esas moléculas se conocen como aptenos. Cuando forman un complejo con algún portador inmunogénico, por lo general una proteína, tienen capacidad para actuar como antígenos. Existen muchos aptenos en la naturaleza y con frecuencia generan problemas a los humanos. El urushiol es una toxina que se encuentra en los aceites de la hierba venenosa. Es responsable de desencadenar una reacción alérgica. Una respuesta alérgica a la penicilina constituye un ejemplo de reacción con importancia médica derivada de la formación de complejos aptenoportador. La molécula de la penicilina es muy pequeña, 350 Dalton, y por lo general no es antigénica. Sin embargo, en personas susceptibles puede formar complejos con proteínas portadoras en el organismo que entonces se reconoce como ajenas y pueden provocar una reacción antígeno-anticuerpo. Página 565. Células de la inmunidad adaptativa. Las principales células del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos, las CPA y las células efectoras. Linfocitos. Constituyen alrededor del 36% del conteo leucocitario total y son las células primordiales de la respuesta inmunitaria adaptativa. Derivan de la línea de células troncales linfoides en la médula ósea. Se diferencian en dos tipos celulares distintos, pero interrelacionados, los linfocitos B y los linfocitos T. Los primeros son responsables de la síntesis de los anticuerpos que proveen la inmunidad humoral, en tanto que los linfocitos T se encargan de la inmunidad mediada por células. Los linfocitos T y B son únicos en el sentido de que son las únicas células del organismo capaces de reconocer antígenos específicos presentes en las células de los agentes microbianos y otros patógenos. En consecuencia, los procesos inmunitarios adaptativos son específicos contra el microorganismo y poseen la capacidad de tener memoria.
El reconocimiento de antígenos de superficie específicos por los linfocitos es posible gracias a la presencia de receptores específicos o anticuerpos en la superficie de los linfocitos B y T. Los científicos han podido identificar estas proteínas específicas y correlacionarlas con una función celular específica. Esto ha llevado al desarrollo de un sistema de clasificación para estas moléculas de superficie que se conocen como cúmulos de diferenciación, CD. La nomenclatura para las proteínas de superficie recurre a las letras CD seguidas por un número que especifica las proteínas de superficie que definen a un tipo celular específico o a una fase de diferenciación celular y que son reconocidas por un cúmulo o grupo de anticuerpos. La utilización de esta nomenclatura se ha extendido a otras células inmunitarias y citocinas. Todas aquellas contribuyen a la respuesta inmunitaria adquirida. Los leucocitos implicados en la respuesta inmunitaria innata, como los macrófagos y las CDN, también desempeñan un papel clave en la inmunidad adaptativa, ya que actúan como CPA. Son capaces de procesar antígenos complejos en epitopes que luego se presentan en sus membranas. Página 566. Celulares a fin de activar a los linfocitos apropiados. Desde el punto de vista funcional existen dos tipos de células inmunitarias: las reguladoras y las efectoras. Las células reguladoras ayudan a organizar y controlar la respuesta inmunitaria, mientras que las células efectoras llevan a cabo la eliminación del antígeno, microbiano, no microbiano o toxina. En el organismo, los linfocitos T cooperadores activan a otros linfocitos y fagocitos, en tanto que las células T reguladoras mantienen a estas células en línea, para evitar que se presente una respuesta inmunitaria exagerada. Los linfocitos T citotóxicos, los macrófagos y otros leucocitos actúan como células efectoras en distintas respuestas inmunitarias. Los linfocitos T y B se generan a partir de las células troncales linfoides en la médula ósea, pero no permanecen en ella para madurar. Los linfocitos inmaduros indiferenciados migran hacia los tejidos linfoides, donde se desarrollan para constituir tipos distintos de linfocitos maduros. Los linfocitos T migran primero hacia el timo, donde se dividen con rapidez y desarrollan una gran diversidad en relación con su capacidad para reaccionar contra distintos antígenos. Cada linfocito T desarrolla especificidad contra un antígeno determinado. Una vez que tiene lugar esta diferenciación, los linfocitos dejan el timo y migran por el torrente sanguíneo hacia el tejido linfoide periférico. En ese momento se encuentran programados para no atacar los tejidos propios del organismo. Desafortunadamente, se piensa que en muchos trastornos autoinmunitarios este proceso muestra algún defecto. Los linfocitos B maduran sobre todo en la médula ósea. Son esenciales para la página 567. Inmunidad humoral o mediada por anticuerpos. A diferencia de los linfocitos T, cuya célula entera participa en la respuesta inmunitaria, los linfocitos B segregan anticuerpos que luego actúan como un agente reactivo en el proceso inmunitario. Por ende, los linfocitos se distinguen por su función y respuesta contra el antígeno, sus moléculas y receptores de membrana celular, los tipos de proteínas que segregan y su localización tisular. En el tejido linfoide de todo el cuerpo se identifican concentraciones elevadas de linfocitos maduros, como en los ganglios linfáticos, el vaso, la piel y los tejidos mucosos. Los linfocitos T y B poseen todas las características necesarias para la respuesta inmunitaria adaptativa: especificidad, diversidad, memoria y reconocimiento de lo propio y lo ajeno. Cuando los antígenos entran en contacto con los linfocitos en los tejidos linfoides del cuerpo, las células T específicas se activan y las células B específicas son estimuladas para sintetizar anticuerpos. Una vez que tiene lugar el primer encuentro, estas células pueden reconocer con exactitud a un microorganismo específico o a una molécula extraña, puesto que cada linfocito T es capaz de dirigirse contra un antígeno específico y diferenciar al invasor de lo propio o de otras sustancias que pudieran ser similares a aquel. La inmunidad mediada por células y de tipo humoral es capaz de responder a millones de antígenos cada día, puesto que existe una enorme variedad de linfocitos programados y seleccionados durante el desarrollo celular. Una vez que la sustancia o el microorganismo invasor se eliminan, los linfocitos recuerdan al antígeno presentado y pueden responder con rapidez durante el encuentro siguiente. Esos linfocitos se denominan linfocitos T y B de memoria.
permanecen en el organismo durante un periodo mayor que sus predecesores y, en consecuencia, pueden responder con más rapidez si se repite la exposición. El sistema inmunitario suele responder con tal eficiencia contra microorganismos que se encuentran con frecuencia que nunca nos percatamos de la respuesta. La activación de los linfocitos B y T se desencadena por la presentación de antígenos a receptores de superficie únicos, figura 13.6. El receptor de antígenos que existe en el linfocito B está constituido por moléculas de Ig unidas a la membrana, que pueden enlazarse con un epitope específico. Sin embargo, para que los linfocitos B sinteticen anticuerpos se requiere la ayuda de linfocitos T específicos, denominados células T cooperadoras. Mientras que los linfocitos B se unen a un determinante o apteno en una molécula antigénica, la célula T cooperadora específica contra el antígeno lo reconoce y se une a otro determinante conocido como portador. El portador es una CPA que recogió antes el antígeno especificado. Esta interacción célula B, célula T, CPA se restringe ante la presencia de productos celulares codificados por vía genética a manera de una proteína de reconocimiento de lo propio denominado complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, lo que permite al linfocito diferenciar entre lo propio y los péptidos extraños. Página 568. Una vez que los linfocitos B y T se activan y amplifican por efecto de las citocinas liberadas como parte de la respuesta innata, los linfocitos se dividen varias veces para constituir poblaciones o clones de células que continúan diferenciándose en varios tipos de células efectoras y de memoria. En la respuesta inmunitaria adaptativa, las células efectoras destruyen a los antígenos y las células de memoria retienen la capacidad para dirigirse contra el antígeno en encuentros futuros. Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Para que la respuesta inmunitaria adaptativa funcione de manera apropiada, debe ser capaz de discriminar entre las moléculas que son nativas del organismo y las que son extrañas o dañinas. Los linfocitos T están diseñados para responder contra un número ilimitado de antígenos, pero al mismo tiempo deben ser capaces de ignorar a los antígenos propios expresados en los tejidos. Las moléculas del CMH permiten a los linfocitos hacer justo esto. El CMH es un cúmulo grande de genes ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. El complejo ocupa alrededor de 4 millones de pares de bases y contiene 128 genes diferentes, de los cuales solo algunos desempeñan algún papel en la respuesta inmunitaria. Los genes del CMH se dividen en 3 clases, 1, 2 y 3, de acuerdo con su función subyacente, figura 13.7. Página 569. Los genes de las clases 1 y 2 del CMH son responsables de codificar los antígenos leucocitarios humanos, ALH, proteínas que se ubican en las superficies celulares y definen el tipo tisular de la persona. Estas moléculas se encuentran en las glucoproteínas de superficie celular que forman la base para la tipificación del tejido humano. Cada persona cuenta con una acumulación única de proteínas del CMH que corresponde a una serie única de polimorfismos. Los polimorfismos del CMH modifican las respuestas inmunitarias y también la susceptibilidad a distintas enfermedades. Ante el número de genes del CMH y la posibilidad de que existan varios alelos para cada gen, es casi imposible que 2 individuos tengan un perfil de CMH idéntico. Además, los genes de las clases 1 y 2 del CMH codifican proteínas que desempeñan un papel importante en la presentación de antígenos. Fragmentos de proteína que provienen del interior de la célula se presentan en el complejo CMH en la superficie celular, lo que permite al sistema inmunitario diferenciar entre los tejidos propios del cuerpo y las células extrañas. Las células que presentan fragmentos peptídicos en la superficie celular que no resultan familiares son atacadas y destruidas por los linfocitos B y T. Los genes de la clase 3 del CMH codifican muchos de los componentes del sistema del complemento y tienen un papel significativo en el proceso de la inmunidad innata. Los genes de la clase 1 y 2 del CMH son responsables de codificar los antígenos leucocitarios humanos ALH, proteínas que se ubican en las superficies celulares y definen el tipo tisular de la persona. Estas moléculas se encuentran en las glucoproteínas de la superficie celular que conforman la base para la tipificación del tejido humano. Cada persona cuenta con una acumulación única de proteínas
del CMH que corresponde a una serie única de poliformismos. Los poliformismos del CMH modifican las respuestas inmunitarias y también la susceptibilidad de distintas enfermedades. Ante el número de genes CMH y la posibilidad de que existan varios alelos para cada gen, es casi imposible que dos individuos tengan un perfil del CMH idéntico. Los complejos moleculares del CMH de clase 1 tienen una hendidura que da cabida a un fragmento peptídico. Las células T citotóxicas solo pueden activarse si se les presenta un péptido antigénico extraño. Los complejos CMH1 pueden presentar fragmentos degradados de proteínas virales que obtienen las células infectadas. Las moléculas de clase 2 del CMH se encuentran solo en la CPA fagocítica, células inmunitarias que endocitan partículas extrañas como bacterias y otros microbios. Esto incluye a los macrófagos, la CDN y a los linfocitos B, que se comunican con el receptor de antígeno y la molécula CD4 en los linfocitos T cooperadores. Al igual que las proteínas de clase 1 del CMH, las de clase 2 tienen una hendidura o zanja que se une a un fragmento del antígeno. Sin embargo, en ellas se unen fragmentos de patógenos que fueron endocitados y digeridos durante el proceso de fagocitosis. El patógeno endocitado se degrada para obtener fragmentos peptídicos libres dentro de las vesículas citoplásmicas y luego se utilizan para formar complejos con las moléculas CMH2 en las superficies de las células. Las células T cooperadoras reconocen a estos complejos en la superficie de la CPA y se activan. Las primeras proteínas humanas del CMH descubiertas se conocen como antígenos leucocitarios humanos, ALH. Se llaman así porque se identificaron en la superficie de los leucocitos. Los ALH son un blanco central que participa en el rechazo del trasplante de órganos. En consecuencia, en ellos se concentra gran parte de la investigación sobre la inmunología. El análisis reciente de los genes de las moléculas de los ALH ha permitido una comprensión más precisa de las proteínas que participan en esta respuesta. Las moléculas CMH1 clásicas del humano se dividen en dos tipos. Se dividen en los tipos ALHA, ALHB y ALHC, mientras que las moléculas CMH2 se identifican como ALHDR, ALHDP y ALHDQ. Tabla 13.3. Alelos múltiples o genes alternativos pueden ocupar cada uno de los locus genéticos que codifican las moléculas de ALH. Se han identificado más de 350 alelos posibles para el locus A, 650 alelos para el locus B y 180 alelos para el locus C. Estos genes y las moléculas del CMH se expresan, se designan utilizando una letra y números. Ejemplo, ALHB27. Los genes ALH se heredan como una unidad completa, se denomina haplotipo, puesto que los genes CMH1 y 2 se encuentran formando un vínculo estrecho en un cromosoma. Ya que cada persona hereda un cromosoma de cada progenitor, cuenta con dos haplotipos ALH. En la medicina forense y en el trasplante de órganos, la tipificación de los tejidos incluye la identificación de estos haplotipos. En el trasplante de órganos o tejidos, entre mayor correspondencia exista entre los tipos de ALH, mayor será la probabilidad de que cuente con antígenos idénticos y menor la posibilidad de que se presente el rechazo. Sin embargo, no todas las personas que experimentan el rechazo de órganos tras el trasplante desarrollan anticuerpos contra ALH. Existen antígenos blancos que no son del tipo ALH, lo que incluye a los antígenos de cadena tipo A relacionados con clase 1 del CMH. Estos antígenos se expresan en las células epiteliales, los monocitos, los fibroblastos y las células endoteliales. Por tanto, estos anticuerpos específicos del donador no se detectan antes de la tipificación del tejido orgánico que se realiza previo al trasplante, pues no se expresan en los leucocitos estudiados. Células presentadoras de antígeno. Durante la respuesta inmunitaria adaptativa, la activación de los linfocitos T requiere el reconocimiento de un péptido extraño, antígeno, unido a una molécula propia del CMH. Este proceso necesita que se emitan señales estimuladoras en forma simultánea al linfocito T a partir de otra célula especializada conocida como célula presentadora del antígeno CPA. Por ende, las CPA desempeñan un papel clave al formar un puente entre los sistemas inmunitarios innato y adaptativo mediante la regulación positiva de las moléculas CMH2 conducidas por las citocinas. Las células que actúan como CPA deben ser capaces de expresar las dos clases de moléculas CMH e incluyen a la CDN, los monocitos, los macrófagos y los linfocitos T,
que residen en los folículos linfoides. Bajo ciertas condiciones, las moléculas endoteliales también pueden actuar como CPA. Se ha demostrado que estas juegan un papel importante en el desarrollo de trastornos autoinmunitarios y la aterosclerosis. Los linfocitos T activados parecen ser proaterógenos. En modelos experimentales, la disminución de CPA y células T se ha relacionado con una reducción de la arteriosclerosis de hasta 80%. Los macrófagos actúan como una CPA importante. Son células claves del sistema fagocítico mononuclear y endocitan y digieren a los microbios y a otras sustancias extrañas que logran acceder al cuerpo. Dado que los macrófagos derivan de los monocitos en la sangre, pueden desplazarse con libertad por todo el organismo hasta un sitio de acción apropiado. Los macrófagos tisulares se encuentran diseminados en el tejido conectivo o se acumulan en órganos como los pulmones, es decir, macrófagos alveolares, el hígado, es decir, células de Kupffer, el vaso, los ganglios linfáticos, el peritoneo y el sistema nervioso central, es decir, las células de la microglía, y en otras áreas. Los macrófagos se activan durante la respuesta inmunitaria innata, caso en que se endocitan y degradan los antígenos complejos para obtener fragmentos peptídicos. Estos elementos pueden entonces asociarse a las moléculas CMH2 para presentarse a las células de la respuesta mediada por células, de tal modo que pueda darse el reconocimiento de lo propio y lo ajeno a la par de la activación de la respuesta inmunitaria. Las CDN también son responsables de la presentación de antígenos procesados a los linfocitos T activados. La estructura similar a la de una estrella que poseen las CDN define un área de superficie amplia rica en moléculas CMH2, así como otras moléculas que no pertenecen al ALH y son importantes para el inicio de la inmunidad adaptativa. Las CDN se ubican en todo el organismo, en los tejidos por los que el antígeno ingresa al cuerpo y en los tejidos linfoides periféricos. Tanto las CDN como los macrófagos son capaces de especializarse, lo que depende de su ubicación en el organismo. Por ejemplo, las células de Langerhans son CDN especializadas en la piel. En tanto, las CDN foliculares se encuentran en los ganglios linfáticos. Las células de Langerhans transportan antígenos que se ubican en la piel hasta los ganglios linfáticos cercanos para ser destruidos. Además, participan en el desarrollo de las reacciones inmunitarias mediadas por células como en la dermatitis por contacto alérgica tipo 4. Por último, las CDN se encuentran en el recubrimiento mucoso del intestino y se les ha relacionado en el desarrollo de trastornos intestinales inflamatorios como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, en los que presentan antígenos a los linfocitos B y T mediante la producción de citocinas proinflamatorias. Linfocitos B e inmunidad humoral. La respuesta inmunitaria humoral es mediada por anticuerpos sintetizados por los linfocitos B. Las funciones principales de estos son la eliminación de microbios extracelulares y toxinas, y la memoria subsecuente para lograr una respuesta más intensa en los encuentros posteriores. En la defensa contra los microbios con cápsulas ricas en polisacáridos y toxinas lipídicas, la inmunidad humoral es más importante que la celular, ya que solo los linfocitos B pueden responder y sintetizar anticuerpos específicos contra muchos de estos tipos de moléculas. Las células T mediadoras de la inmunidad celular responden sobre todo a los antígenos proteicos de superficie. Los linfocitos B se producen en la médula ósea y se clasifican con base en sus proteínas CMH2 y G y receptores de complemento que expresan en la membrana celular. Durante el desarrollo tiene lugar un reacomodo de los genes para IG a fin de asegurar que solo los linfocitos B sean capaces de producir anticuerpos IG. En cada fase del desarrollo se expresa un patrón de genes para IG específicos de cada célula, que luego actúa como marcador fenotípico de esas fases de maduración. Las células progenitoras de los linfocitos B se conocen como pro-B y pre-B y se desarrollan tanto en linfocitos B maduros como vírgenes en la médula ósea. Los linfocitos B vírgenes o inmaduros muestran IgM en su superficie celular. Estas células inmaduras corresponden a los antígenos de manera distinta a como lo hace la célula B madura. Pueden sufrir una eliminación funcional del organismo al presentar una interacción con un antígeno propio, al sufrir muerte celular programada, apoptosis, o por el proceso de energía en el que dejan de responder en presencia del antígeno. Los linfocitos B vírgenes pueden salir de la médula ósea y migrar hacia tejidos periféricos o linfoides secundarios como el vaso y los ganglios linfáticos, donde terminan su proceso de maduración. Una vez que los linfocitos B maduran del todo, pueden expresar IgD, además de la IgM que existe en la superficie de su membrana celular.
Los linfocitos B maduros tienen capacidad para responder en forma completa contra los antígenos y para interactuar con las células T. La asignación de una línea de células B contra un antígeno específico se hace evidente por la expresión de los receptores Ig unidos a su membrana que reconocen el antígeno específico. Al inicio, cuando los linfocitos B maduros encuentran antígenos complementarios a su receptor Ig de superficie codificado y ante la presentación de antígenos por los linfocitos T, sufren una serie de cambios de conformación que los transforman en células plasmáticas secretoras de anticuerpos o en células B de memoria. Los dos tipos celulares son necesarios para el éxito definitivo de la respuesta humoral. Los anticuerpos que sintetizan las células plasmáticas se liberan hacia la linfa y la sangre, donde pueden unirse y eliminar su antígeno específico con la ayuda de otras células efectoras inmunitarias y moléculas. Los linfocitos B de memoria tienen un periodo de vida mayor y se distribuyen hacia los tejidos periféricos a fin de prepararse para la exposición subsecuente a antígenos. Inmunoglobulinas. Los anticuerpos son moléculas proteicas que también se conocen como inmunoglobulinas. Con base en el papel que desempeñan en los mecanismos de defensa humoral, las Ig se clasifican en 5 categorías distintas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. La estructura clásica de las cadenas Ig está conformada por 4 cadenas polipeptídicas con por lo menos 2 sitios de unión al antígeno idénticos. Cada Ig se compone de 2 cadenas ligeras, L idénticas, y 2 cadenas pesadas, P idénticas, que constituyen una molécula característica en forma de Y. Los extremos en Y de la molécula de Ig alojan los sitios de unión para el antígeno y se denominan fragmentos de unión a antígeno FUA. La cola de la molécula, que se conoce como fragmento Fc, determina las características biológicas y funcionales de la clase de Ig. Las cadenas pesadas y ligeras de la Ig cuentan con ciertas secuencias de aminoácidos que muestran regiones constantes, C, y variables B. Las primeras tienen secuencias de aminoácidos que varían poco entre los anticuerpos de una clase específica de Ig y determinan la clasificación de la Ig particular, por ejemplo IgG, IgE. De esta manera, las regiones constantes determinan la función efectora de un anticuerpo determinado. Por ejemplo, la IgG puede marcar a un antígeno para que sea reconocido y destruido por los fagocitos. En contraste, las secuencias de aminoácidos de las regiones variables difieren de un anticuerpo a otro. También contienen los sitios de unión al antígeno de la molécula específica. Las distintas secuencias de aminoácidos que se encuentran en estos sitios de unión permiten que esta región del anticuerpo reconozca a su epítope complementario antígeno. La secuencia variable de aminoácidos determina la configuración del sitio de unión para conformar una bolsa tridimensional complementaria al antígeno específico. Cuando los linfocitos B se dividen, forman clonas que producen anticuerpos con regiones de unión al antígeno idénticas. Durante el curso de la respuesta inmunitaria es posible que se presente un cambio de clase. Ejemplo, IgM, IgG lo hace para que la clona de células B sintetice un tipo distinto de Ig. La IgG gamma-globulina es la más abundante entre las Ig y constituye hasta el 75% de los anticuerpos circulantes totales. Es una molécula grande con un peso molecular aproximado de 150 kDa y está compuesta por 2 tipos distintos de cadena polipeptídica. La IgG posee propiedades antivirales, antibacterianas y contra toxinas. Se encuentra en todos los fluidos corporales, ingresa con facilidad en los tejidos y es capaz de atravesar la placenta para conferir inmunidad al feto. Para un funcionamiento integral de la IgG se requiere la ayuda de la CPA. Se une a las células blanco y también a los receptores Fc de las células NK y los macrófagos, lo que conduce a la lisis de la célula blanco. Existen 4 subtipos de IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, con especificidad contra ciertas clases de antígenos. Por ejemplo, la Ig2 parece responder ante bacterias encapsuladas con una capa de lipopolisacáridos, como la Streptococcus pneumoniae, Neisseria y varias cepas de Salmonella. La IgA posee una estructura dimérica, es la segunda Ig más común en el suero y constituye alrededor del 15% de todos los anticuerpos. Es sobre todo una Ig secretora. Se encuentra en saliva, lágrimas y calostro, es decir, la primera leche que produce la madre en lactancia, y en secreciones bronquiales, gastrointestinales, prostáticas y vaginales. Dado que se halla especialmente en las secreciones, su función primordial es la inmunidad local en las superficies mucosas. La IgA evita la adherencia de los virus y las bacterias a las células epiteliales.
La IgM corresponde a cerca del 10% de todos los anticuerpos circulantes. De manera habitual existe en forma de pentámero con cadenas pesadas y cadenas ligeras idénticas. Por efecto de su estructura es una Ig eficiente para la fijación de complemento, además de fundamental en la lisis final de los microorganismos. También actúa como un anticuerpo aglutinante efectivo, capaz de formar cúmulos de organismos para su lisis y eliminación eventuales. Es el primer anticuerpo que se sintetiza en el feto en desarrollo y en los linfocitos B inmaduros. La IgD es un monómero que se encuentra sobre todo en las membranas celulares de los linfocitos B, donde actúa como receptor para el antígeno. Circula en el suero en concentraciones en extremo bajas. Ahí su función es en esencia desconocida. La IgD en la superficie de los linfocitos B contiene aminoácidos adicionales en su extremo C terminal, de tal manera que puede anclarse con éxito a la membrana. También se asocia a las cadenas de IgA, alfa y beta. La IgE es la Ig menos frecuente en el suero, dado que se une con gran solidez a los receptores Fc en los basófilos y las células cebadas. Participa en la inflamación y las respuestas alérgicas, al inducir la desgranulación de las células cebadas y liberar mediadores químicos como la histamina. La IgE también es esencial para combatir las infecciones parasitarias. Inmunidad humoral. La inmunidad humoral requiere la presencia de linfocitos B maduros capaces de reconocer antígenos y que al final puedan convertirse en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. La respuesta última de la formación del complejo antígeno-anticuerpo puede tomar varias formas, entre otras la precipitación del complejo antígeno-anticuerpo, la aglutinación de los patógenos, la neutralización de las toxinas, la fagocitosis o lisis de los organismos invasores, la activación de células inmunitarias y la activación del complemento. En el desarrollo de la inmunidad humoral tienen lugar dos respuestas interrelacionadas, pero independientes, una respuesta primaria y una secundaria. Se desarrolla una respuesta inmunitaria primaria cuando el cuerpo encuentra el antígeno por vez primera. El antígeno entra en contacto con diferentes CPA, lo que incluye macrófagos B, CDN y linfocitos B. El antígeno se procesa en estas células al asociarse a las moléculas CMH2 en la superficie celular y luego se presenta a los linfocitos, es decir, células T cooperadoras CD4 positivas, para iniciar el proceso inmunitario. Células presentadoras de antígenos como los macrófagos también secretan IL, esenciales para la activación de las células T cooperadoras CD4 más 31. Las células T cooperadoras CD4 activadas inducen a las células B para proliferar y diferenciarse en clonas de células plasmáticas que sintetizan anticuerpos. La respuesta inmunitaria primaria requiere entre 1 y 2 semanas para integrarse, pero una vez que se generan las concentraciones detectables de anticuerpos siguen elevándose y durante varias semanas incluso si el proceso infeccioso se ha resuelto. La fase de memoria o respuesta inmunitaria secundaria tiene lugar ante la exposición subsecuente al antígeno. Durante la respuesta secundaria, el aumento del anticuerpo se da con más rapidez y alcanza una concentración mayor debido a la disponibilidad de células de memoria. Durante la respuesta primaria, los linfocitos B proliferan y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Una fracción de las células B activadas no sufre diferenciación, permanece intacta para construir una reserva de linfocitos B de memoria que luego se mantienen disponibles para responder con eficiencia a la invasión durante una exposición subsecuente. Las células T activadas también generan respuestas inmunitarias primarias y secundarias mediadas por células, al tiempo que inducen el desarrollo concurrente de células T de memoria. El proceso de inmunización apela a las respuestas inmunitarias primaria y secundaria. La vacunación inicial genera la producción tanto de células plasmáticas como de células de memoria. Las primeras destruyen al organismo o a la toxina invasores. Por su parte, las células de memoria aportan la defensa contra alguna exposición posterior. Las vacunaciones de refuerzo provocan una respuesta inmediata antígeno-anticuerpo que estimula el incremento inmediato de las concentraciones de anticuerpos. Estudios clínicos actuales de fase 1 sobre inmunización clínica para el tratamiento del cáncer revelan la infiltración densa de linfocitos T CD4+ y CD8+, y células plasmáticas en tumores preexistentes tras la vacunación con células malignas irradiadas. Linfocitos T e inmunidad celular. Los linfocitos T tienen muchas funciones en el sistema inmunitario, como la activación de otras células T y células B, el control de las infecciones virales intracelulares, el rechazo del injerto de tejido ajeno,
la activación de los procesos inmunitarios y la activación de las reacciones de hipersensibilidad tardía. Estos procesos constituyen la inmunidad celular o mediada por células del organismo. Los linfocitos T y los macrófagos llevan a cabo la fase efectora de la inmunidad mediada por células. Los linfocitos T derivan de células troncales linfoides en la médula ósea, pero a diferencia de los linfocitos B, migran hacia el timo, donde tiene lugar su proceso de maduración. El timo tiene inervación rica y produce varias hormonas peptídicas, como la timulina y la timopoyetina, que se piensa participan en la maduración de las células T. Las precursoras de estas son atraídas por el timo por efecto de la timotaxina, un factor quimiotáctico que secretan las células epiteliales de este órgano. Una vez que el protimocito ingresa a la corteza del timo, se expresa la transferasa del desoxinucleotido terminal, que genera un reacomodo genético y un incremento en la diversidad de los RPCT. Los prelinfocitos T se designan CD3, CD4, CD8+, y células con doble negatividad. La mayoría de estas células experimenta un reacomodo de sus segmentos genéticos de cadenas alfa y beta. El segmento beta se expresa primero, lo que origina la formación de un pre-RPCT. Esto detiene el reacomodo adicional de los genes, incrementa el reacomodo de los genes de la cadena alfa e induce la maduración completa y la expresión de los linfocitos CD4+, cooperadores, y CD8+, citotóxicos, los linfocitos predominantes en el cuerpo humano. Los linfocitos T maduros dejan el timo y migran hacia los tejidos linfoides periféricos, donde se multiplican y diferencian en células T de memoria y varios linfocitos maduros más al encontrarse con un antígeno. En el linfocito maduro, el RPCT se compone de dos polipéptidos que se pliegan para construir una hendidura que reconoce a los complejos formados por el antígeno peptídico procesado y la molécula CMH. Está conformado por dos moléculas transmembrana, la RCPT alfa y la RCPT beta, que derivan de un reacomodo en primer lugar del gen para la RCPT beta y luego para la de la RCPT alfa. La mayor parte de los RCPT reconocen péptidos antigénicos que se encuentran unidos a las moléculas derivadas del CMH. El RCPT se relaciona con distintas moléculas de superficie como CD4 y CD8. La CD4 se asocia a la célula T cooperadora y la CD8 se asocia a la célula T citotóxica. CD4 y CD8 ayudan a estabilizar el complejo RCPT antígeno CMH durante la activación de las células T. El RCPT también se asocia a otras moléculas de superficie conocidas como complejo CD3 que también ayudan en la señalización celular. Las células T cooperadoras y citocinas en la inmunidad adaptativa. La activación de las células T cooperadoras es el suceso central para que dé inicio la respuesta inmunitaria humoral y mediada por células. Las células T cooperadoras CD4-TH fungen como reguladoras maestras para el sistema inmunitario. Se activan cuando sus RCPT interactúan con antígenos que forman complejos con las moléculas CMH de clase 2 en la superficie de la CPA. Una vez que se activan las células CD4, las citocinas que secretan en respuesta influyen sobre la función de casi todas las demás células del sistema inmunitario. Según las citocinas específicas que libera la célula T, CD4, se activa la respuesta inmunológica subsecuente. Estas citocinas son capaces de activar y regular las células B, los linfocitos T citotóxicos, las células NK, los macrófagos y otras células inmunitarias. La primera citocina que se produce en las células T CD4 después de su activación es la IL-2, necesaria para la proliferación y la función de las células T cooperadoras. Las células T citotóxicas, las células B y las células NK. La IL-2 interactúa con los linfocitos T al unirse a receptores de membrana específicos que existen en las células T activadas, pero no en las células T en reposo. La amplificación de las células T depende de la presencia de la IL-2 y de receptores específicos para esta. Existen otras citocinas que no son sintetizadas por las células CD4, pero son esenciales para su funcionamiento. La IL-1 se sintetiza en las células inflamatorias y es responsable de incrementar la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales, lo que permite la migración de los leucocitos y estimula la producción de anticuerpos. Otra citocina fundamental para la función de la célula CD4 es la IL-6, que influye sobre las funciones efectoras de las células T al promover la diferenciación de las células T cooperadoras
T2H por medio de la regulación positiva del NFAT-C2 y CMAF. La célula T cooperadora CD4 activada puede diferenciarse en dos subpoblaciones distintas de células T cooperadoras, T1H y T2H, de acuerdo con las citocinas que segregan la CPA en el sitio de la activación. Los macrófagos y las CDN sintetizan IL-12, que dirige la maduración de las células T cooperadoras CD4 para convertirse en el subtipo T1H. En tanto, las células cebadas y las células T sintetizan IL-4, que induce su diferenciación hacia el subtipo T2H. Las células T2H dirigen a los linfocitos B para cambiar de clase y sintetizar los anticuerpos tipo IgE, necesarios para activar una respuesta alérgica o de hipersensibilidad. El patrón distinto de secreción de citocinas que se observa en las células T1H y T2H maduras define con más detalle a estas subpoblaciones de células TH y determina si finalmente tendrá lugar una respuesta humoral o mediada por célula. Las células T y H activadas sintetizan las citocinas ILE e IFNY, mientras que las células TH2 producen IL-4 e IL-5. Esta última es una activadora de eosinófilos que junto con la IgE actúan en el control de las infecciones por helmintos, parásitos intestinales. Algunas de las citocinas, ejemplo IL-10, que sintetizan las células T2H, son antiinflamatorias, inhiben la activación de los macrófagos y suprimen otras respuestas T1H. Células T reguladoras. Las células T reguladoras TR son un subgrupo de linfocitos T que actúan para controlar las respuestas del sistema inmunitario. Se han identificado distintas poblaciones de células TR en el timo, lo que incluye a las que expresan CD4 y CD25 en su superficie. Estas células representan a un subgrupo de células CD4 que actúan como reguladoras negativas del proceso inmunitario. Suprimen las respuestas inmunitarias al inhibir la proliferación de otros linfocitos autorreactivos con potencial lesivo. La producción de células T reguladoras depende en gran medida de la presencia de antígeno, la activación de RCPT por la acción de un antígeno y la liberación de la citocina IL-10 y el factor de crecimiento transformador beta, TGF-beta, por sus siglas en inglés. Estas citocinas inhiben la proliferación y la activación de los linfocitos y los macrófagos. Existe evidencia reciente de la existencia de las células T CD8 reguladoras que pueden ejercer una regulación negativa selectiva sobre las células T activadas por antígenos propios o extraños. Estas células se diferencian en células reguladoras durante la respuesta inmunitaria primaria y actúan para suprimir la respuesta inmunitaria secundaria. Por ende, las reguladoras CD8 se encuentran involucradas de manera primordial en la discriminación de lo propio y lo ajeno. La capacidad de las células T reguladoras para controlar muchos aspectos de la respuesta inmunitaria tiene implicaciones significativas para la práctica clínica. Existen hallazgos promisorios en el control de la enfermedad intestinal inflamatoria, la encefalitis alérgica experimental y la diabetes de origen autoinmunitario. Las células T citotóxicas. La función principal de las células T citotóxicas CD8 es vigilar la actividad de todas las células del organismo y destruir a cualquiera que amenace su integridad. Las células T CD8 reconocen antígenos que se presentan en la superficie celular por medio de las moléculas derivadas del CMH clase 1, que toman muestras de péptidos producidos a partir de la degradación de proteínas que se da al interior de las células infectadas por un virus o transformadas por el cáncer. La capacidad de las células CD8 de reconocer los complejos CMH de clase 1 antígeno en las células blanco infectadas asegura que las células vecinas del hospedero que no presentan infección y expresan moléculas de CMH clase 1 solas o con péptidos propios no se destruyan de manera indiscriminada. Los linfocitos T citotóxicos CD8 destruyen a las células blanco mediante diversos mecanismos, entre otros la liberación de enzimas citolíticas, citocinas tóxicas o moléculas formadoras de poros, es decir, perforina, o al activar a moléculas de la membrana y la apoptosis intracelular. La apoptosis es un proceso biológico normal que elimina las células que se encuentran en exceso, son peligrosas o causan daño en el organismo. Las células TCD8 tienen un papel relevante en el control de los virus en multiplicación y las bacterias intracelulares, puesto que los anticuerpos no pueden penetrar con facilidad la membrana de las células vivas. Inmunidad mediada por células. A fin de que la respuesta inmunitaria mediada por células realice su función, se requieren linfocitos T saludables, CD4 y CD8.
Las células T cooperadoras CD4 activadas liberan distintas citocinas, ejemplo IFNY, que reclutan y activan otras células T citotóxicas CD8, macrófagos y células inflamatorias. Las citocinas, ejemplo quimiosinas, estimulan la migración de distintos tipos de células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos y basófilos, lo que potencia aún más las funciones fagocíticas, metabólicas y enzimáticas de la respuesta inmunitaria mediada por células. Lo anterior tiene como consecuencia una destrucción más rápida y eficiente de las células infectadas. Este tipo de defensa es importante contra muchos patógenos intracelulares, como las especies de micobacterias y Listeria monocitógenes, aunque desafortunadamente participan las reacciones de hipersensibilidad tardía. La dermatitis alérgica por contacto, hipersensibilidad tardía tipo 4, deriva de la activación de precursoras de células T, CD4 y CD8, en los ganglios linfáticos que drenan el sitio donde se presenta el antígeno. Estos péptidos aptenados estimulan el reclutamiento de células T en el sitio de la presentación de antígenos al inducir señales inflamatorias y la apoptosis de las células epidérmicas, lo que conduce al desarrollo de inflamación, liberación de mediadores químicos y manifestación de síntomas clínicos. En las respuestas inmunitarias mediadas por células predominan las acciones de linfocitos T y los macrófagos efectores. El fagocito más agresivo y abundante, el macrófagos, se activa tras exponerse a las citocinas de las células T, en particular el IFNY. Las fases iniciales de la inmunidad mediada por las células se desencadenan cuando la CPA presenta un complejo antígeno peptídico CMH clase 1 o 2 a la célula T cooperadora CD4 y la activa. La célula T cooperadora activada sintetiza IL-2, IL-4 y otras citocinas que estimulan el aumento de la producción de células T cooperadoras CD4 y luego amplifican la respuesta. La liberación adicional de citocinas promueve la actividad de las células T citotóxicas y los macrófagos efectores. Órganos linfoides. Los órganos linfoides centrales y periféricos son responsables de la producción, maduración y almacenamiento de un gran número de células sistémicas inmunitarias, entre otras, linfocitos B y T. Estos órganos y tejidos tienen distribución amplia en todo el organismo y cumplen funciones distintas, pero con frecuencias sobrepuestas. Los órganos linfoides centrales son la médula ósea y el timo, responsables de la producción de células inmunitarias y su maduración. Los tejidos y las células del sistema linfoide periférico almacenan las células del sistema inmunitario, donde actúan para concentrar y procesar antígenos, y para dar soporte a los procesos celulares necesarios para el desarrollo de respuestas inmunitarias adaptativas con funcionalidad completa. Los tejidos linfoides periféricos incluyen a los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, el apéndice, las placas de Peyer en el intestino y los tejidos linfoides relacionados con la mucosa en los sistemas respiratorio, gastrointestinal y reproductor. Redes de canales linfáticos, vasos sanguíneos y capilares conectan a los órganos linfáticos y transportan a células inmunitarias, antígenos y detritos celulares por todo el organismo. El timo es una estructura elongada bilobulada que se ubica en el mediastino, por encima del corazón y sirve como un órgano sistémico inmunitario especializado. Cada lóbulo está circundado por una cápsula de tejido conectivo y se divide en lobulillos. Estos pueden dividirse en una corteza externa y una médula central, que desempeñan papeles distintos en el proceso de la maduración de los linfocitos T. La corteza externa contiene una población densa de linfocitos T inmaduros. La médula interna es un área menos densa de tejido, que contiene un menor número de linfocitos, pero con una histología más madura. La médula está conformada por corpúsculos de Hasal, pero también alberga células dendríticas y macrófagos. El timo es esencial para el desarrollo del sistema inmunitario, ya que es responsable de la producción de linfocitos T maduros en inmunocompetentes. Es un órgano con desarrollo completo en el momento del nacimiento y pesa alrededor de 15 gramos a 20 gramos. Tiene mayor actividad durante los periodos neonatal y previo a la adolescencia. Durante la pubertad, cuando las células inmunitarias se encuentran establecidas en los tejidos linfoides periféricos, el timo comienza a atrofiarse y es sustituido por tejido adiposo. A pesar de esto, la producción de linfocitos T persiste en forma residual durante toda la vida adulta. Las células T precursoras pre-T
ingresan al timo como células T funcionales con fenotipo inmaduro. A partir de entonces, maduran durante distintos ciclos y luego se desplazan de la corteza hacia la médula, hasta que se liberan para dirigirse hacia los tejidos linfoides periféricos. En la corteza se presentan en una división celular rápida, la maduración y la selección bajo la influencia de las hormonas del timo y las citocinas. Al tiempo que las células T maduran, desarrollan receptores de células T, que las diferencian de otros tipos de células T. La mayoría de los timocitos mueren en la corteza durante el proceso de reacomodo genético y maduración, dado que falla en ellos el desarrollo de tipos de receptores apropiados en su membrana celular. Solo se permite la maduración de las células T capaces de reconocer antígenos extraños presentados al complejo mayor de histocompatibilidad propias. Este proceso se denomina selección tímica. Las células T citotóxicas y cooperadoras inmunocompetentes dejan el timo en 2 o 3 días y viajan a los tejidos linfoides periféricos por medio de la sangre. Página 581. Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son cúmulos pequeños de tejido linfoide ubicados a lo largo de los vasos linfáticos en todo el cuerpo. Los vasos linfáticos llevan linfa, un líquido claro, en ocasiones con coloración amarillenta, que contiene distintos leucocitos, linfocitos en forma predominante, y transportan detritos celulares y organismos hacia los ganglios linfáticos, para eliminarlos del organismo. Cada ganglio linfático procesa la linfa que proviene de un sitio anatómico limitado y adyacente. Los ganglios linfáticos se congregan en las axilas y la región inguinal, y a lo largo de los grandes vasos del cuello, tórax y abdomen. Reciben la linfa de los conductos colectores, que por último drenan en el conducto torácico ubicado en el lado izquierdo del tórax a la altura de la vena subclavia. Los ganglios linfáticos tienen 2 funciones: eliminar el material extraño de la linfa antes de que ingrese al torrente sanguíneo y fungir como centros para la proliferación y la respuesta de las células inmunitarias. Los linfáticos son tejidos encapsulados con forma de frijol, con alrededor de 0,5 centímetros a 1 centímetro de diámetro. La linfa ingresa al ganglio a través de los canales linfáticos aferentes y sale por los vasos linfáticos eferentes que se ubican en la indentación profunda ubicada en el ilio. Los linfocitos y los macrófagos se desplazan con lentitud por los ganglios linfáticos de tal manera que cuentan con tiempo suficiente para engullir a los microorganismos e interactuar con el antígeno circulante. El sistema linfático provee una superficie amplia sobre la cual los macrófagos y las células dendríticas pueden presentar con más facilidad antígenos a los linfocitos T. Los ganglios linfáticos se dividen en 3 regiones diferentes y especializadas: una corteza externa, una paracorteza y una médula interna. Los linfocitos T predominan en la paracorteza, mientras que los linfocitos B son más abundantes en los folículos y los centros germinales en la corteza externa. Los linfocitos T proliferan cuando los antígenos entran a la paracorteza de un ganglio linfático. Migran entonces hacia la corteza externa, así pueden interactuar con los linfocitos B que están almacenados ahí. Dentro de los folículos, los linfocitos siguen madurando, multiplicándose e interactúan con las células presentadoras de antígeno que existen en los ganglios, macrófagos y células dendríticas foliculares. Las células T activadas migran en este momento hacia la médula del ganglio linfático, donde completan su maduración para convertirse en células plasmáticas. Se liberan entonces grandes cantidades de anticuerpos hacia la circulación sistémica. El vaso, página 583. Es un órgano linfoide secundario, grande y ovoide. Se ubica en la parte alta del cuadrante superior izquierdo y de la cavidad abdominal, entre el diafragma y el estómago. Filtra los antígenos de la sangre y juega un papel importante en la respuesta a las infecciones sistémicas. Se divide en 2 sistemas, la pulpa blanca y la pulpa roja. Esta última tiene una provisión abundante de arterias y sinusoides venosos. Es el área en que se eliminan los eritrocitos senescentes y lesionados. La pulpa blanca contiene nódulos linfáticos y tejido linfoide difuso, donde existe áreas de concentración de linfocitos B y T,
permeadas por macrófagos y células dendríticas. Los linfocitos, en particular células T, que circundan las arterias centrales, constituyen un área denominada manguito linfoide periarterial. También existe una zona marginal difusa que contiene folículos y centros germinales y es rica en células B. Esta separa la pulpa blanca de la pulpa roja y permite a los linfocitos desplazarse con facilidad entre la sangre y el tejido linfático. Una secuencia de sucesos de activación similar a la que se observa en los ganglios linfáticos tiene lugar en el vaso. Otros tejidos linfoides secundarios. Otros tejidos linfoides secundarios son los tejidos linfoides asociados a la mucosa, conformados por cúmulos no encapsulados de tejido linfoide que se dispone en torno a las membranas que recubren las vías respiratoria, digestiva y urogenital. De manera constante, estos sistemas orgánicos entran en contacto con patógenos y toxinas y por ende requieren la presencia de células inmunitarias para responder a la invasión potencial de los patógenos y las sustancias dañinas. En algunos tejidos, los linfocitos se organizan en cúmulos laxos y mal definidos, pero en otros, como en las amígdalas, las placas de Peyer, en el intestino y el apéndice, su estructura muestra una mayor organización. Estos tejidos contienen todos los componentes celulares, es decir, células T, células B, macrófagos y células dendríticas, que se requieren para montar una respuesta inmunitaria. La inmunidad en las capas mucosas ayuda a excluir a muchos patógenos del organismo y como resultado protege a las estructuras internas de mayor importancia vital. Comparación entre inmunidad activa y pasiva. El objetivo del sistema inmunitario consiste en proteger al hospedero contra la invasión de patógenos con potencial peligroso, sustancias extrañas y otras fuentes de antígenos lesivos. Las respuestas inmunitarias adaptativas logran esta meta mediante la activación de respuestas mediadas por células y tumorales. Este tipo de protección puede inducirse por una de dos mecanismos. Primero, tras la exposición a la sustancia agresora y la activación de los linfocitos B y T, inmunidad activa. Mediante la transferencia directa al hospedero de anticuerpos contra un antígeno, inmunidad pasiva. La inmunidad activa se adquiere cuando el hospedero monta una respuesta inmunitaria contra un antígeno, ya sea mediante el proceso de vacunación o por una exposición ambiental. Se denomina inmunidad activa debido a que requiere que el propio sistema inmunitario del hospedero desarrolle una respuesta inmunológica que incluya el desarrollo de memoria. La inmunidad activa suele ser duradera, pero se necesitan algunos días o semanas después de la primera exposición para desarrollar en grado suficiente una respuesta inmunológica apropiada que culmine en la destrucción del antígeno que se presenta. Sin embargo, ante la exposición subsecuente, el sistema inmunitario se activa por completo con rapidez ante la presencia de linfocitos B y T de memoria y anticuerpos circulantes. El proceso por el que se desarrolla inmunidad activa a partir de la administración de una vacuna se denomina inmunización. Una respuesta inmunitaria adquirida puede mejorar tras la exposición repetida a un antígeno inyectado, vacunas de refuerzo o una infección natural. La inmunidad pasiva es aquella que se transfiere a partir de otra fuente. La variante más frecuente de inmunidad pasiva es la que confiere la madre al feto. Durante el desarrollo fetal se transfiere anticuerpos tipo IgG de la madre al feto a través de la placenta. Después del nacimiento, el neonato también recibe anticuerpos IgG de la madre en la leche materna o el calostro, con lo que consigue cierto grado de protección contra la infección durante un periodo que va de 3 a 6 meses, lo que da a su sistema inmunitario tiempo para madurar. La administración de mezclas de Ig obtenidas a partir de fuentes humanas o animales puede asimismo proveer cierto grado de protección contra las enfermedades infecciosas. La inmunidad pasiva permite una protección a corto plazo que dura de semanas a meses. Regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Para que un organismo hospedero permanezca saludable, el sistema inmunitario debe tener una función apropiada. Una respuesta inmunitaria debilitada puede conducir al desarrollo de inmunodeficiencia, pero una respuesta inadecuada o excesiva puede inducir reacciones alérgicas y enfermedades autoinmunitarias. De esta manera,
el sistema inmunitario debe ser capaz de regularse. El proceso por el que el organismo se regula no está lo suficientemente claro, pero debe implicar todos los aspectos de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Cada exposición a un antígeno induce una respuesta predecible a partir del sistema inmunitario. Una vez que éste se activa, la respuesta se amplifica hasta que alcanza un máximo y se ve en forma eventual. Esto es así porque las respuestas inmunitarias normales del cuerpo son autolimitadas. Una vez que el antígeno se destruye y la acción de los mediadores químicos termina, la respuesta inmunitaria cesa. Se piensa que las citocinas antiinflamatorias y los linfocitos T reguladores desempeñan algún papel en este proceso. La tolerancia también desempeña un papel en la autorregulación de la respuesta inmunitaria. Es la capacidad del sistema inmunitario para reaccionar contra antígenos extraños y para permanecer sin reacción ante los antígenos propios. La tolerancia a los antígenos propios protege al cuerpo de respuestas autoinmunitarias lesivas. Esto es en extremo importante en los órganos vitales como el cerebro, testículos, ovarios y ojos, donde un daño inmunitario pudiera ser mortal para el organismo. Muchas enfermedades autoinmunitarias como la tiroiditis de Hashimoto y la diabetes mellitus dependiente de insulina se producen por una disfunción de los linfocitos B y T, en forma específica los linfocitos citotóxicos, que generan daño celular directo porque el sistema inmunitario ya no es capaz de distinguir lo propio de lo ajeno. Página 584. En resumen, la inmunidad adaptativa comprende dos procesos distintos, pero interrelacionados: la inmunidad mediada por células y la humoral. Juntas responden contra antígenos extraños, amplifican y sostienen las respuestas inmunológicas, distinguen lo propio de lo ajeno y confieren memoria, lo que hace que pueda iniciarse una respuesta más intensa en una exposición subsecuente al mismo organismo. Los antígenos suelen ser sustancias ajenas al hospedero pero capaces de estimular una respuesta inmunitaria. Poseen sitios de unión antigénicos específicos para las células del sistema inmunitario, denominados epítopes, que permiten al sistema inmunitario adaptativo distinguir a los antígenos extraños de las sustancias celulares normales, cuya destrucción tiene lugar en detrimento del organismo. Las principales células del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos B y T, las células presentadoras de antígeno y las células efectoras responsables de la eliminación de los antígenos. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos y se encargan de la eliminación de los microbios en el fluido extracelular, inmunidad humoral, y células de memoria, responsables de la respuesta inmunitaria rápida ante la exposición repetida. Los linfocitos T se diferencian en células reguladoras, entre las que se encuentran células T cooperadoras y células T reguladoras, y en células efectoras, entre las que están las células T citotóxicas. Las células presentadoras de antígenos son macrófagos, y las células dendríticas que procesan y presentan antígenos peptídicos a las células T cooperadoras CD4. Durante el proceso de maduración celular, los linfocitos T expresan moléculas CD, cúmulos de diferenciación específicas en sus superficies celulares que permiten distinguir entre los distintos tipos celulares y ayudan a determinar la funcionalidad de la célula. Las células T cooperadoras CD4 reguladoras ayudan a modular la respuesta inmunitaria y son esenciales para diferenciar las células B en células plasmáticas productoras de anticuerpos, así como la de linfocitos T en las células T citotóxicas CD8 efectoras. Las células citotóxicas CD8 eliminan los microbios intracelulares como los virus y otros patógenos, y las células tanto de la respuesta inmunitaria innata como de la adaptativa sintetizan citocinas que influyen sobre las respuestas inmunitarias adaptativas. Estas citocinas actúan como moléculas para la comunicación entre los linfocitos B y T, estimulan la proliferación y la diferenciación celular, y aseguran el desarrollo apropiado de células citotóxicas efectoras y de memoria.
Esenciales para el funcionamiento apropiado de la respuesta inmunitaria adaptativa son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la superficie celular, que permiten a las células del sistema inmunitario distinguir lo propio de lo ajeno. Los complejos CMH de clase 1, que existen en las células del organismo y son distintas a los del sistema inmunitario, interactúan con las células T citotóxicas y presentan fragmentos proteicos virales degradados obtenidos de las células infectadas para su destrucción. Los complejos CMH de clase 2 se ubican en las células inmunitarias, como las células presentadoras de antígeno fagocíticas y las células inmunitarias que endocitan partículas extrañas, como los macrófagos y las células dendríticas. Los complejos CMH de clase 2 también dan asistencia para la comunicación directa entre distintas células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario adaptativo se encuentran en gran número en los órganos linfoides centrales y periféricos. Los linfocitos se producen y maduran en los órganos linfoides centrales, la médula ósea y timo, y de manera subsecuente se almacenan en las estructuras linfoides periféricas, ganglios linfáticos, vasos, tejidos linfoides asociados a la mucosa en las vías respiratorias, gastrointestinal y reproductiva, donde actúan para concentrar antígenos, ayudar en el procesamiento de antígenos y promover las interacciones celulares necesarias para el desarrollo de las respuestas inmunitarias adaptativas. La inmunidad adaptativa puede adquirirse en forma activa o pasiva. La activa se desarrolla mediante la inmunización o al presentarse una enfermedad. En tanto, la inmunidad pasiva se adquiere cuando el hospedero recibe anticuerpos o células inmunitarias de alguna otra fuente. Una respuesta inmunitaria adquirida puede mejorar ante la exposición repetida a un antígeno inyectado o una infección natural.